¿Qué peligro representaba para Faraón un anciano de 80 años? Dígame usted. ¿Qué peligro? No representaba ningún peligro. Entonces llega el momento en el cual Dios le dice a Moisés: ahora sí, ha llegado el momento. Yo he escuchado, si usted sigue leyendo los demás versículos, se va a dar cuenta que dice: yo he escuchado el clamor de mi pueblo. El pueblo no había dejado de clamar, hermano, allá prisionero en Egipto, y llega el momento en el cual ahora sí, aquel hombre que Dios había preparado estaba a punto de empezar la misión, hermano, quizá más grande que hasta ese momento había realizado. Pero aquí, hermano, se da, vamos a decir, la palabra de Dios no nos lo dice, hermano, pero vamos a introducir, vamos a ir un poco más allá. Le dice a Moisés: ahora ha llegado el momento en el cual vas a ir y vas a libertar a mi pueblo. Pero dice Moisés: Señor, ¿pero cómo? Yo soy un anciano de 80 años. Señor, ya ni siquiera puedo sostener una espada en mi mano. Yo no sé cómo pelear. Y le dice el Señor: Moisés, ¿pero cómo? Por eso te traje al desierto. Yo no necesito tus habilidades humanas para hacer la obra que voy a hacer. Yo te necesito así tal y como estás, para que la honra y la gloria pertenezca a Dios y no al hombre. Aleluya. Dios está buscando hombres y mujeres, hermanos, no que posean habilidades humanas, sino que estén dispuestos a dejarse usar por Él. Y es necesario, hermano, que vengamos delante de Él. ¿Y cuánto tiempo vamos a estar en esa preparación? El tiempo que Dios vea que sea necesario. Aleluya. Usted y yo, hermano, no debemos en ninguna manera sentirnos menos. Quizás digamos: pero es que yo no poseo la capacidad intelectual, y quizás se compare con otros hermanos o con otros siervos. Yo no poseo el nivel de estudio que tiene el hermano fulano o el predicador fulano. No, hermano, es que la predicación de la palabra de Dios no depende, hermano, de ninguna manera de la habilidad humana o de los conocimientos que podamos adquirir acá en la tierra, hermano, sino que depende, como le digo, de la comunión que nosotros tengamos con Dios, porque entre más intimidad haya con nosotros, con Dios, es cuando Dios va a fluir a través de nosotros. Porque el que convence de pecado a la gente, el que toca el corazón de los seres humanos, no es mi intelecto, no es mi conocimiento, no son mis estudios, hermano, sino que es el poder de Dios fluyendo a través de mi persona en la medida que yo me deje usar. Gloria a Dios. Por eso es que usted va a ver predicadores, hermanos, que trazan un mensaje homiléticamente bien bonito, bien trazado, con palabras rebuscadas, hermanos, bien bonitas las predicaciones, pero no hay poder de Dios, no hay unción de Dios, hermanos. Yo he tenido la oportunidad de estar en conferencias ante miles de personas, donde la persona, el predicador que ha estado allá, ha predicado, hermano, muy bonito el mensaje, hermano, pero no hay poder de Dios, hermano. Y he tenido la oportunidad de conocer, oiga, en El Salvador conocí a una hermana, la hermana María Teresa del Tránsito, una hermana que no sabía leer ni sabía escribir, pero era, hermano, la pastora, vamos a decir, de una denominación muy grande. Tenía muchas iglesias bajo su cargo, hermano. Una mujer que no sabía leer ni sabía escribir. Pero cuando esa mujer pasaba al púlpito y se paraba a predicar la palabra de Dios, hermano, ya no era la hermana María Teresa del Tránsito, era el poder de Dios fluyendo a través de aquella mujer, porque ella había encontrado, hermano, la llave del secreto de la predicación de la palabra de Dios, que está en doblar rodillas y buscar la presencia de Dios, hermano. Por eso cuando aquella mujer subía al púlpito, hermano, y empezaba a predicar, hermano, la gloria de Dios se movía en aquel lugar, la presencia de Dios. Mire, en ese lugar, en esa iglesia que la hermana predicaba, hermano, la iglesia central, allá habían milagros, allá habían sanidades, porque el poder de Dios se movía en aquel lugar, porque esa mujer dependía total y absolutamente del poder de Dios, hermano. Gloria a Dios. Me va a decir: pues si ella no sabía leer y no sabía escribir, ¿cómo hacías para predicar? Otros hermanos le predicaban. Otros hermanos le decían: hermanito, lee, búsqueme en tal parte. Y decía: mire, en tal parte dice así, 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 búsquemelo, hermano. Y los hermanos le ayudaban a buscar los versículos y le leían a la hermana. Y de eso, con esa palabra que ella se llevaba, ella iba y doblaba rodillas y le decía: Señor, he escuchado tu palabra, ¿qué quieres hablar a tu pueblo? Yo he visto, hermano, como le digo, he tenido la oportunidad en la iglesia donde yo me convertí, hermano, en El Salvador. Había un hermano, un campesino, y yo creo que se lo he testificado, y no me canso de testificarlo, el hermano Santiago. Un hombre, hermano, descalzo, ni siquiera tenía zapatos el hermano. La primera vez que yo lo escuché, el hermano,
Estábamos así como está usted aquí sentado, hermano. Yo estaba en la parte de enfrente y el hermano Santiago estaba hasta la parte de atrás. En la iglesia donde yo me convertí, la iglesia Apóstoles y Profetas, hermano, cuando termina la predicación, dan un tiempo para que haya testimonios o para que un hermano cante una alabanza, para lo que sea. Y yo recuerdo que la primera vez que yo oí a ese hermano, el hermano Chaguito, porque estaba de este tamaño, hermano Santiago, un hombre, un campesino descalzo, hermano. Yo oí a ese hombre cuando se paró en la parte de atrás y empezó a hablar, hermano. Mire, yo cuando lo escuché, yo me imaginé cualquier hombre, cualquier persona, por las palabras y el tipo de lenguaje que él usaba y cómo él hablaba y la potencia que había en su voz. Yo me imaginaba un hombre grande, un hombre robusto, hermano, un hombre preparado. Y cuando el hermano terminó de hablar, hermano, y yo me volteé para verlo, hermano, voy viendo a aquel hermano de este tamaño, el hermano Chaguito, un hombre descalzo, un campesino, hermano, igual que no sabía leer y no sabía escribir. ¿Cómo explica usted eso, hermano? ¿Cómo puede usted explicar eso, que Dios pueda usar a estas personas si no poseen ningún estudio? ¿Cómo puede usted explicar eso, hermano? Y no es que yo esté en contra, hermano, del estudio, no, claro que no. Es necesario estudiar, hermano, pero no debemos nosotros basar nuestra confianza en el estudio que podamos tener en esta tierra, porque al final de cuentas, nadie mejor que Pablo, hermano, que dijo que todo lo que él había estudiado lo tenía por basura. Pablo poseía, hermano, muchos estudios que en ese tiempo, vamos a decir, Pablo había estudiado todo lo que podía en ese momento. Mas sin embargo, cuando se encuentra con Jesús, él se da cuenta que todo ese conocimiento que él poseía, todo lo que él había estudiado a través de los años, no lo habían llevado a conocer la persona de Jesucristo. Porque a través del estudio conocemos la historia, a través del estudio adquirimos conocimiento, pero a través de la oración y de la búsqueda recibimos la revelación, porque allí está la comunión con el Señor, hermano. El estudio de la palabra es necesario para adquirir conocimiento, para conocer, hermano, cómo es que el pueblo de Dios caminó a través de los años. Pero si solo nos quedamos aquí, si solo nos quedamos con el estudio y no dedicamos tiempo a la comunión, a buscar la presencia de Dios, hermano, esto lo que va a hacer es únicamente convencer a las personas en un nivel intelectual. Los pecadores van a llegar a la iglesia, van a escuchar un mensaje trazado, bien bonito y todo, y se van a ir únicamente convencidos, pero no se van a ir convertidos en su corazón, hermano. Pero cuando usted combina el conocimiento con la búsqueda de Dios, con la presencia de Dios, hay una fusión, hermano, porque entonces lo que va a fluir a través de usted, a través de sus labios, va a ser el poder de Dios. Y cuando las personas entren a través de esa puerta, se van a encontrar no con el conocimiento, no con la sabiduría humana, sino que se van a encontrar con la fuente de poder que fluye a través de nosotros, a través de ustedes, cuando nos dejamos usar por el Señor, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Señor, le dice, ya ni siquiera sé cómo empuñar un arma en mi mano. Ya ni siquiera sé cómo tomar una espada, Señor. Es más, Señor, soy tartamudo. Ni siquiera puedo hablar. Humanamente, Moisés se sentía incapaz, que no poseía las cualidades para ser un siervo de Dios. Señor, yo no puedo, le dijo. Mejor busca a otro más joven. Busca a otro que pueda hablar. Pero le dijo el Señor, no, a ti te traje, tú eres, a ti es que te voy a usar, porque yo le voy a mostrar a Faraón, le dice, a través de ti, porque lo que en ese momento, como le digo, iba a enfrentar, no era que iba a ir únicamente a ver a Faraón, no, hermano, allí iba a haber una lucha, hermano, sobrenatural, una lucha espiritual. Y si usted ha leído la palabra, se va a dar cuenta que cuando llegó a aquel lugar, Moisés y Aarón, su hermano, dice que tiraron aquel báculo, hermano, al suelo y se convirtió en una culebra. Pero los magos que estaban ahí, dice que también hicieron lo mismo. O sea, ¿qué es lo que estaba viendo entonces allí? Allí estaba viendo, hermano, una lucha de poder sobrenatural entre las fuerzas del mal que estaban operando del lado de Faraón y las fuerzas del bien que estaban operando del lado de Moisés. Pero entonces Moisés no tenía ya nada que aportar. Ya no tenía absolutamente nada, era un anciano, como le digo. Físicamente ya no tenía nada que aportar.
Pero sin embargo, así es como Dios lo quería usar. Dios le quitó toda la vestimenta humana, todo aquel vestuario egipcio que él había sacado de Egipto. Dios se lo quita, se lo lleva al desierto y lo transforma ahora sí en un verdadero siervo que estaba dispuesto a escuchar y a obedecer y sobre todo a hacer la obra de Dios. Aleluya. Llega el momento en el cual Dios llama a Moisés. Y dice la palabra de Dios en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 10, el versículo 4 y 6, dice, el apóstol Pablo dice estas palabras: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Qué es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo ahí en ese lugar? ¿Qué es lo que está diciendo en esos versículos? Que nosotros formamos parte de un ejército no terrenal, formamos parte de un ejército, hermano, celestial, y las armas de las cuales el cristiano debe de estar capacitado no son armas terrenales, no es conocimiento humano, sino que las armas, hermano, con las cuales nosotros nos debemos de llenar o nos debemos de capacitar son armas espirituales, porque nuestra lucha no es, como dice la palabra de Dios en el libro en la carta de Efesios, contra sangre ni carne, sino contra principados. Cuando usted y yo, hermanos, salimos y le hablamos a la gente de Cristo, allí se está librando una batalla espiritual. Y allí en ese momento a usted no le va a servir el conocimiento humano. Ahí no le va a servir una credencial para enseñársela, porque en ese momento se le puede manifestar un demonio. ¿Y qué va a hacer? Le va a enseñar la credencial. Le va a decir, mira, yo soy. No, hermano, usted se necesita llenar de la presencia de Dios. El conocimiento de la palabra de Dios es necesario, porque necesitamos entender y conocer la palabra. Pero en el campo de batalla, hermano, la cosa cambia. Mi hermano René, mi hermano Ilito, que estuvieron en el ejército, yo también estuve en el ejército. Cuando uno empieza a usar armas en el ejército, primero a uno le dan el estudio, cómo se usan las armas, la clase de arma que es, el alcance que tiene, cómo se desarma. Pero una cosa es que a uno le enseñen allá en la escuela, y otra cosa es cuando ya le toca ir al campo de batalla a pelear. Lo que a uno le han enseñado allá, hermano, muchas de las veces no nos va a servir en el campo de batalla, porque allá nos enseñan lo básico, cómo funciona y todo. Pero en el campo de batalla muchas de las veces hay que depender totalmente, hermano, ya de lo que nosotros, hermano, hemos adquirido a través de los años. Ya muchas veces en la palabra, en la predicación de la palabra de Dios, hermano, hemos tenido la oportunidad, con mi esposa no me va a dejar mentir, cuando estuvimos viajando para México, a los viajes misioneros que hacíamos a México, tuve la oportunidad de compartir con hermanos de algunos ministerios muy grandes, hermano. Uno de ellos, parece que se los he contado, he testificado. Uno de ellos, mi hermano, ya iba a ser presbítero. Imagínense, ya un presbítero tiene muchas iglesias bajo su cargo. Ya él tenía, hermano, ya había adquirido muchos años de estudio. Y la primera vez que fue conmigo a Ensenada, hermano, bajo California, México, estaba en una campaña predicando, hermano. Recuerdo cuando mi hermano se acercó a poner manos sobre las personas que pasaron al frente. Y una joven se manifestaron los demonios en una joven. Y él le puso la mano, y donde le puso la mano a aquella joven, me acuerdo que le agarró y le enterró las uñas. Y él sacó la mano y se asustó y corrió conmigo y me dice, varón, ¿y esto qué es? Y le digo, no se preocupe, varón, esto es lo que está supuesto a pasar, le digo yo. Y a esto nos ha llamado al Señor, le dije yo, a orar por estas personas y que las personas sean libres. Le sirvió los años de estudio que él había adquirido. Le sirvieron las credenciales que él poseía. Le sirvió el grado que él tenía. Es que a él le enseñaron una parte solamente, no le enseñaron la otra parte. A él solamente le enseñaron la palabra, pero no le enseñaron que había que someterse, que había que buscar de Dios, porque el que escribió esta palabra, hermano, se nos revela cuando usted y yo doblamos rodillas. Cuando usted y yo leemos la palabra, usted se llena y se goza porque dice, wow, Señor, yo leo y veo todo esto, Señor, gloria a Dios. Pero llega el momento en el cual usted va y va a unas rodillas y me dice, Señor, eso que yo acabo de leer, yo lo quiero sentir, yo lo quiero experimentar, Señor, yo lo quiero vivir, porque la palabra de Dios dice que Él es
No nos quedemos únicamente con la información. No nos quedemos únicamente con el conocimiento. Después de que hemos leído todo lo que Dios puede hacer a través de nosotros, vayamos y doblemos nuestras rodillas, buscamos y digámosle: Señor, aquí estoy, yo quiero que tú me uses. Y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer, hermano. Porque dice que un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia, hermano. Aleluya. Y ese es el problema hoy en día, hermano, en muchas congregaciones, en muchos ministerios, de que preparan a la gente, hermano, lo preparan académicamente. Cursan 5 o 10 años de instituto bíblico, le dan una credencial y le dicen: ya ahora usted está listo para que vaya a predicar. Y lo lanzan al campo de batalla sin haberle enseñado realmente contra quién va a pelear, sin haberle enseñado qué es lo que debe de hacer cuando se encuentra en un momento, hermano, que está predicando la palabra de Dios y haya una manifestación demoníaca. Es más, hay iglesias, hay congregaciones que ni siquiera creen en eso. Tuvimos la oportunidad de estar en una iglesia en Los Ángeles cuando hablamos con el hermano pastor y le dijimos lo que estaba pasando. Había un joven por ahí que estaba siendo estorbado, y cuando le dijimos que teníamos que orar por él, él dijo: no, hay que hacer un culto especial para eso, dijo. Hoy no se puede, hay que hacer un culto especial para eso. Hermano, ¿qué está pasando? Mire, es que al ejército del Señor en muchas iglesias le han dado solamente la teoría, pero no le han dado la práctica. Y el ejército del Señor debe de caminar con la teoría, pero la práctica también debe de ir a la par, hermano. En los ministerios Robot, allá en la ciudad de Nueva York, Ministerio Robot, es unos ministerios de Puerto Rico muy grandes, muy fuertes. Tuve la oportunidad de compartir con ellos también cuando estuve en Nueva York. Y tuve la oportunidad de escuchar a una pareja de República Dominicana, cómo ellos estuvieron testificando que ellos sentían en su corazón, así como Moisés, el anhelo y el deseo de hacer la obra de Dios. Ellos la sintieron y le comunicaron a su pastor. Y su pastor lo que les dijo: ok, es necesario que vengan y se preparen. Y gloria a Dios por eso. Se prepararon, estudiaron, cumplieron el tiempo en el cual, hermano, cursaron el instituto bíblico, les dieron una credencial y los enviaron como misioneros. Imagínense a dónde: a Haití. Los enviaron a Haití. Cuando yo los conocí a ellos, tenían como 2 semanas de haber regresado de Haití. Abandonaron la obra misionera en Haití. Y dijo el hermano: nos venimos, dijo, porque la semana que llegamos, dijo, al lugar donde nos quedamos a dormir, no nos dejaron dormir. Eso contaba el hermano. No nos dejaron dormir, dice, solo estábamos mi esposa y yo. Y los objetos, dice, de cocina, todo lo que había ahí, de repente salían disparados. De un lado para otro, pegaban en las paredes. Pero como a ellos no les habían preparado, no les habían enseñado qué es lo que tenían que hacer en ese caso, ellos no sabían qué hacer. Ellos solamente llevaban la teoría. No le habían enseñado la verdadera naturaleza del enemigo que estaban enfrentando, y máximamente en la República de Haití. ¿Cuántos sabían que la República de Haití es una de las naciones donde más se practica el vudú? Donde la brujería, hermano, está pero tremenda en Haití. Lo último que soportaron, dicen los hermanos, fue cuando estaban dormidos un día en la noche, él y su esposa en la cama, y les agarraron la cama y les arrastraron la cama con ellos arriba, dice. Arrastraron literalmente la cama, dice. A esa hora salieron disparados para donde los hermanos con los cuales estaban teniendo comunicación, y se movieron para Nueva York. Y dijeron: hermano, nosotros queremos saber qué está pasando. ¿Qué es lo que está sucediendo en ese lugar? Ya los habían instruido, ya los habían enseñado. Pero ¿qué les estaba faltando a ellos? ¿Qué les estaba faltando a ellos para que estuvieran completos para hacer la obra de Dios? Lo que Dios le dijo a Moisés que le iba a dar cuando fuera a ver a Faraón. Ya Dios le había enseñado, le había revelado a Moisés en el desierto, lo había preparado. Y ahora llega el momento en que sí, la verdadera guerra iba a empezar. Y nadie mejor lo tuvo claro, como le digo, que el apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo tuvo bien claro, y por eso es que él dice que las armas de nuestra milicia, las armas con las que nosotros peleamos, no son carnales.
No depende del conocimiento humano. No depende, mire, todo esto que usted ve aquí escrito, hermano, usted se lo puede aprender de memoria revés y derecho. Pero en el campo de batalla, a usted no le va a servir que usted empiece a recitar versículos. Allá, hermano, cuando toca orar por un endemoniado, ahí usted va a tener que usar el poder de Dios que va a adquirir cuando usted va a buscar a Dios allá en la intimidad, en lo íntimo, en lo secreto, hermano. Pero si solamente nos dan una parte, es como si nos mandaran a pelear con un fusil y no nos dan las balas.